muy interesante porque es una artista integral, de estas típicas artistas mujeres latinoamericanas que, aparte de tener una carrera artística y una formación artística, tienen una formación teórica, de gestión, escriben, trabajan también pensando, digamos, y que en el caso de Ceci es una gran escultora, pero también es una gran conservadora, restauradora, ha pasado por montones de lugares, muy sensible a sus tradiciones y a su cultura. Esta articulación entre el arte contemporáneo, porque si ustedes ven la escultura de Ceci, es una escultura geométrica abstracta, no es una escultura figurativa, sin embargo tiene tanto que ver con la talla policromada de la tradición barroca hispanoamericana, del NOA, increíble, ¿no? Cómo puede articular. Ella está sentada y atrás de ella hay yo vi que había una escultura blanca, para que ustedes también se hagan una idea, igualmente va a mostrar. Entonces me parece que es súper interesante estos perfiles de nuestras artistas, ¿no? Que son así como múltiples, de límites difusos en sus prácticas, y que están siempre como remando sus campos. Así que, Ceci, bienvenida, un lujazo que después de haber cumplido 50, la que siga seas vos. Bueno, muchas gracias, Kekena, gracias a todos por la invitación. Y bueno, para mí también un lujo formar parte de esta movida increíble que se ha formado a partir de Para Todos Todes y de toda la energía que trajo acumulada desde el año pasado, todo este hermoso junte de mujeres. La invitación era un poco hablar del tema del tejido, de las teleras, y primero entrar a justificarme un poco. Has visto, yo soy ese lugar desde artista visual que uno se va metiendo a investigar en otros campos, y bueno, lo hago desde ese interés, digamos, de ampliar el horizonte, que me he formado también en estudios culturales, y los estudios culturales tienen esa facilidad, digamos, te dan ese permiso de poder navegar en distintas disciplinas, de esa transdisciplinaridad que a uno puede meterse con la historia, con la antropología, con la filosofía, con la literatura, con todo como de atrevida, digamos, a tratar de encontrar siempre estos lugares de conocimiento desde un lugar distinto. Por ahí en mi caso, ¿por qué me meto de lleno en el tema de los tejidos y del arte popular en Santiago? Como el interés por conocer más lo nuestro desde un lugar de intentar comprenderlo, no desde el conocimiento por ahí teórico, por la teoría en sí, sino esta búsqueda de posicionarnos geopolíticamente, de decir, producimos nuevas reflexiones a partir de lo que somos y de lo que estamos heredando. Así que bueno, desde ese lugar es que toda mi aproximación, digamos, a este mundo del telar y del tejido se ha hecho un universo de interés para mí. Bueno, ¿quiénes son las teleras? Como anunciamos un poco el tema de hoy. Las teleras son las mujeres tejedoras, así les decimos en la provincia, a las que tejen en telar. Y el tejido tiene un lugar muy importante en nuestra cultura, porque es una actividad que viene ya desde la época prehispánica. Santiago es una llanura con un paisaje, digamos, que no es interesante como paisaje, porque no es un paisaje que se lo observa a la distancia, nosotros le decimos monte, para otros se le llaman bosque o selva. Es un monte no muy alto, que según los escritores, los que producen alguna especie de poesía o de conocimiento, dicen sobre nosotros, bueno, es un paisaje que se lo vive desde adentro, metiéndote y disfrutándolo en esa inmersión. No es un paisaje para observar, con lo cual todo habla de una cosa de mucho mirarnos hacia adentro. Y ha tenido mucha importancia, tanto en la época prehispánica, porque somos una cultura con mucha influencia tanto amazónica o guaraní como andina.
Entonces siempre ha sido un lugar de muchos intercambios y bueno, hoy está un poco, digamos, documentada con la investigación arqueológica, con algunos restos que hablan sobre todo de los restos arqueológicos que más se encontraron, aparte de los relatos obviamente orales, es la cantidad de torteros. Es impresionante la cantidad de torteros o pesos de hilar que se encuentran en esta zona, que, bueno, eso habla de lo último que estoy investigando, que me tiene atrapada, que es esta cuestión de las relaciones entre las comunidades y de los vínculos, que es un poco de lo que venimos nosotros hablando tanto y retomar esta cuestión de cómo un grupo se relacionaba con otro y aparentemente la cantidad de torteros que se encuentran hablan de que se los usaba con este concepto de la economía del don, de obsequiarlos, de esta cosa que eran un regalo entre comunidades y que esa es la teoría de los dones de Mauss. Ha visto que habla de que las culturas de la Polinesia se regalaban esta flor, las collares de flores y que esto generaba una cierta obligación, por así decirlo, de reciprocidad con el otro, de comensalidad. Bueno, y hay algunas antropólogas, también mujeres, que están estudiando estas posibilidades de intercambio y hablan de esta. Y este es el aspecto, digamos, no estudiado hasta ahora de los tejidos nuestros, porque siempre se ha hablado del tejido solamente como marca de identidad y del tejido como proceso de significación. Pero ahora estamos hablando de esta cuestión de los vínculos, de las comunidades, de las relaciones, de las mujeres, de esta necesidad de conectarnos con los otros, que es una punta nueva que bueno, con eso estoy ahora entusiasmada. Y después, en la colonia también ha sido muy importante el tema de los tejidos aquí, porque los españoles vienen, imponen un poco su otro nuevo telar, con pedales, otro sistema diferente al andino, se genera, como siempre, un mestizaje también en la cuestión técnica, imponen también determinada, bueno, la censura del cristianismo, de negar lo pagano, de borrar lo anterior, pero sobre todo económicamente se instalan como obrajes, o sea, en las encomiendas, en estas agrupaciones económicas en las que se los hace trabajar y se los explota al indio. Si vemos los padrones de los indios, se habla de las indias de hilado, o sea, la mujer se dedicaba específicamente al tejido, ya vemos que ya era una actividad femenina, y el dato más importante es que la primera venta al exterior, o sea, el primer cargamento que se exporta en el año 1587, estamos hablando, porque Santiago es la primera ciudad fundada, es la madre de ciudades, o sea que hemos sido así primeros en mucho, es un cargamento de tejidos que se exporta a Brasil el día 2 de septiembre, que es el Día Nacional de la Industria. O sea, el país celebra el Día de la Industria por la primera exportación de productos manufacturados en Argentina, que eran los tejidos hechos en Santiago del Estero, en estos obrajes manejados. En este caso, el que exporta es el primer obispo de Santiago del Estero, que es Fray Francisco de Victoria. Él es el encargado, digamos, de este envío. Y aparte del dato de eso histórico duro del Día de la Industria, la anécdota que es terrible es que este cargamento se paga con, digamos, la retribución a esta carga son 120 esclavos. El texto de Ramírez de Velasco aparentemente dice 120 negros les dieron en pago, lo cual era muchísimo. O sea, imagínense el valor del producto y la cantidad y la dimensión de este envío, porque 120 negros era un capital muy importante para ese momento. Así que bueno, un poco estos dos datos como para ejemplificar, digamos, la importancia del tejido como actividad no solamente cultural, sino también económica en la región. Y bueno,
justificar un poco también mi interés en eso a partir de la producción de mi obra, que trabajo siempre con el tema del tejido. Y bueno, ahora les quiero presentar un poco todo mi trabajo. Ha sido un trabajo de conexión, de contacto y de relación, fundamentalmente con una mujer, con una telera que se llama Juana Gutiérrez. Así que un poco veamos un videíto en el que trato de presentarles a Juana y presentarles un poco el contexto para que tengamos más un poco en claro de lo que seguimos hablando. ¿Comparto pantalla, Cami? Sí, yo te digo que sí. Sí, bueno, estoy así como, bueno. Todo este análisis de las teleras, vemos, digamos, toda esta actividad, el contexto en el que se desarrolla en un contexto rural, en el campo, en Santiago, específicamente en la zona cerca de Atamisqui, que es más o menos de la capital a 70 kilómetros y entrando. Esta es una foto un poco de la zona que les decía del monte, del bosque, que es un monte bajo. Ahora está verde, divino en esta foto. En otras épocas del año este mismo monte se lo ve bastante marrón y seco y no tan exuberante. Pero bueno, fundamentalmente hablamos de una producción rural que se realiza dentro de un ámbito doméstico. Todo el campo nuestro se caracteriza por la fuerte migrancia de los hombres. Los hombres se van desde la época ya de los obrajes del algarrobo, del quebracho, cuando todos los hombres dejan su campo para ir a trabajar en otros lugares, y las mujeres son las que quedan a cargo de la casa, de la familia, del trabajo, del sustento, porque es un sistema en el que van a trabajar y muchas veces vuelven con las manos vacías, con lo cual, bueno, es una situación bastante particular, histórica, la de la gente aquí del campo. Y bueno, pero fundamentalmente lo que nos interesa ahora es que hablamos de una rutina doméstica y de una rutina básicamente femenina, en la que se genera como una especie de sistema de producción social, porque estas mujeres son las que tienen que primero criar los animales para poder producir la fibra con la que van a trabajar. Antes se trabajaba, en la época prehispánica, se trabajaba con algodón y con lo que le llamaban la seda del monte, que es la seda del coyuyo, que es un insecto, una especie de cigalla que tenemos nosotros que hace mucho ruido. Y bueno, y después cuando los españoles traen las ovejas, digamos, se comienza a trabajar con la oveja. Entonces, en estas comunidades, digamos, cada familia tiene sus animales, tienen que cuidar los animales, sacarlos a la mañana, a que los animales, a soltarlos, digamos, del corral, después hay que volverlos para que se alimenten en el campo, después se los vuelve a recoger, y tienen huerta, las actividades domésticas, pero fundamentalmente entonces crían los animales, hacen después el hilado, todo lo que es la preparación de los tejidos, de las lanas y los tejidos. Algunas veces los hacen internamente ellas, otras son otras partes de la familia que hacen. En este caso, esta imagen es hermosa porque es de una nietita de Juana, que es la que está aprendiendo el oficio y es la que se ocupa del vellón, de lo que es la lana cruda, como se la esquila de la oveja, la traduce ya a hilo con ese sistema de cómo lo van trabajando con el uso, y algunas veces se valen también del otro tortero o el peso para darle el espesor al hilo. Bueno, y ahí vemos cómo, digamos, también se generan estas especies de redes, de sistemas social y de producción compartidos dentro de estas comunidades en las que la mayoría, digamos, o son la familia, o son los vecinos, o es la misma gente que vive en la casa.
hablamos de una economía totalmente precaria en la que, bueno, primero las mantas eran para regalo para sus hijos cuando se casaban, el hijo que se iba de la casa tenía que llevar su sobrecama como parte de su nueva vida. Después muchísimo tiempo la han usado como trueque para iban estas mujeres que quedaban solas y se iban al almacén del pueblo a cambiar su manta por el alimento para el mes, y por ahí habían demorado más en hacerla que lo que les duraba la comida de lo que cambiaban. O sea, totalmente injusto siempre la cuestión esta del intercambio económico. Y ahora ya hay un poco más de tema de trabajo en el tema de, ay, perdón, de la, de la, de la comercialización, porque fomenta más la presentación de estas trabajadoras en las ferias, en todo lo que es feria de artesanías, pero la verdad que igual hay que destacar que las condiciones en las que siguen viviendo, por ejemplo, la mayoría no tienen luz eléctrica, no tienen gas, por supuesto, los caminos son prácticamente inaccesibles, si llueve es imposible llegar, o sea, todavía viven en condiciones bastante precarias y de mucho atraso todavía. También es una provincia con muchas contradicciones porque el interior, con mucho contraste, porque el interior todavía tiene zonas con muchísimo atraso, y en el caso de, por ejemplo, hay zonas que están concentradas en esa zona de Atamisqui que por ejemplo, la Juana no tiene luz, y la mayoría ahí todavía no tienen luz. Y bueno, y esta cuestión de que es un trabajo totalmente, que es lo que a mí me impactaba, que es lo que a mí me llama tanto, esta cosa del trabajo tan silencioso, tan anónimo, de mucho tiempo de trabajo, de mucha, esa como de esa desvalorización de uno mismo y hasta del resto, y un trabajo que se sigue haciendo porque es lo que se sabe hacer, porque ella misma dice, no puedo estar sin tejer, no sé hacer otra cosa. No puede pasar un día si no está con su telar. Y bueno, esta cuestión del tiempo, así a mí me impacta mucho esta cuestión de ese tiempo, de cómo un trabajo tan rutinario, de tanto empeño puede llegar a medir una vida, puede medirse en semanas, en meses, y seguir con la misma obra y tener ese mismo empeño en la perfección y en la búsqueda de esa terminación, porque si en algo se caracteriza el tejido de Santiago, porque no es por la finura de la terminación, son tejidos bastante gruesos, sino por la calidad estética, por los diseños, por los colores. Y aquí entramos, bueno, en ese aspecto que es el más estudiado, digamos, que es en el de la parte de toda la carga identitaria que tiene. Cómo se considera el tejido como arte popular, como parte obviamente de la cultura, porque es una producción de significado, pero de la tradición, como de esos saberes y de esas cosas que una cultura trata de mantener y de transmitir. Y para mí la mejor definición esta de esta cuestión de la tradición, porque es lo más normal que uno habla cuando habla aquí de cultura, de arte popular, es de tradición, es esta cuestión, lo importante de transmitir, de definir la transmisión como esa herencia, como la transmisión de una herencia que se recibe del pasado y que se dona y que se regala al futuro. Entonces, no como objetos, no como sustantivo, sino como la acción de pasar, que implica que es importante lo que viene de atrás, toda esa narración de lo que hay atrás, pero también es importante, digamos, cómo cada uno lo recibe y cómo cada uno lo da hacia los que vienen para adelante. Y en esto me
me impacta porque quiero compartir un texto de Liliana Bodoc, que es una escritora mendocina, bueno, que ha fallecido hace poco, que tiene un texto que para mí es bellísimo y creo que es lo que mejor interpreta toda esta cuestión de lo que vamos a hablar. Y el texto es en uno de los libros que se llama Los días del fuego. Dice, y estas palabras fueron antes memoria, antes fueron sucesos, palabras que nadie podía pronunciar, desmemoria, sucesos perdidos para siempre. Si una mujer naquín, ay, necesito correr el cuadrito no sé cómo hago. ¿Sabés lo que debe estar pasando? El cuadrito debe ser las caras. Las caras, sí. Arrastralo y ponelo para abajo, por ejemplo. Ahora sí. Ajá. Si una mujer naquín no se hubiese ofrendado, el clan de los búhos le otorgó un destino. Debía resguardar para los hombres todos los aconteceres de un tiempo que ya era antiguo cuando transcurría. Ella obedeció. Se sentó frente a los códices sagrados. Sin cerrar nunca los ojos, repitió las mismas cosas durante muchos días, muchos años. Y solo esas palabras le importaban. Pero luego comprendió que no bastaba con obstinarse en retener sucesiones idénticas. Comprendió que en la línea recta se fatiga la memoria. Entonces siguió el camino de la línea que se tuerce y retuerce, porque el trazo circular es más propicio para el recuerdo. Cuando tampoco fue bastante, Naquín buscó el favor de la música. Y es que la música dispone la inmensidad, más que el desierto y el horizonte. Pero nuevos nombres y cifras se añadían, crecía su cansancio. Agitada, transformada en rumores sin sentido, Naquín trazó dibujos en su memoria. Una bandera para el número 20, para el número 10 media bandera, el 400. Sin embargo, tampoco así fue suficiente. Ya sin espacio por dentro, lívida por fuera, Naquín pidió ayuda a los colores. Confió en ellos, negro y rojo para la sabiduría, azul para la realeza, amarillo para el rumbo de las mujeres. Y al fin, Naquín de los búhos cayó hasta el fondo de su fatiga. La mujer abrió los ojos para llorar. Entonces vio a través de sus lágrimas y aprendió por el llanto que la memoria solo perdura si se reinventa. Liliana Bodoc, de Los días del fuego. A mí la verdad que me ha parecido tan increíble este texto, que parece tan poético y parece una ficción y parece que estamos hablando de algo irreal, y sin embargo es tan profundo en la cuestión esta de antropológica y del conocimiento profundo de lo que es digamos, para mí bueno, ella tiene una sensibilidad con lo latinoamericano y con nuestra historia muy especial. Pero bueno, a partir de esta historia, de este relato que un poco nos permita comprender esta cuestión, para mí, digamos, mi interés dentro de mi obra era esta cuestión de la memoria. Cómo pensamos la memoria, esta memoria como herencia, o sea, esta herencia de la tradición como memoria, y trabajarla en esta tema de las teleras, porque en la conversación con Juan a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo le preguntaba, ¿y este dibujo qué significa? ¿Y esta guarda qué es? ¿Y estas formas qué significan? Y llegaba un momento que ella te decía, bueno, estas cosas me ha enseñado mi abuela, y me decía, son cosas de indio, vos hacés, son cosas de indio, no sé qué es, pero hay que hacerlas igual. Y a raíz de esa frase que a mí me impactaba mucho, entrar a analizar esa cuestión, porque esa necesidad de seguir transmitiendo, de seguir conservando y transmitiendo una memoria, aún no sabiendo lo que es, pero tener esa necesidad de seguirla
contando, de seguirla haciendo. Porque si bien nosotros hablamos, sí, en estas colchas, en estos dibujos, se representa toda una cosmogonía especial de todas estas culturas. Aquí vemos, por ejemplo, otras colchas tomadas de los libros. Vemos que aparece la serpiente, aparecen determinados elementos que nos damos cuenta que son parte de toda la cultura precolombina que se ha colado, digamos, en la censura católica. Y aún así hay muchas cosas que ni siquiera ellos comprenden qué es, pero siguen entendiendo que la tienen que seguir transmitiendo. Y esta es una colcha de Juana. Y ahí me lleva mucho a ese concepto de memoria de Platón, cuando dice, la memoria no tiene que custodiar una verdad, no tiene que ser el custodio de un recuerdo específico, sino simplemente permitirnos una apertura del alma, permitirnos ese desocultamiento. Y un poco, digamos, creo que el camino viene por ahí, ¿no? De decir, bueno, no tenemos que saberlo, tenemos que comprender que eso forma parte de cierto ADN que uno lo conserva y lo transmites, aunque hoy no lo puedas comunicar. Y ahí se empareja mucho con una teoría de un genetista que habla se llama Richard Dawkins, que habla de la genética, que lo cuestiona un poco a Darwin, aunque los apellidos se parecen, y este hombre dice que así como el virus, que hoy estaría tan de moda, así como los virus infectan el cuerpo y no tienen explicación cómo se diseminan y tienen una manera así de invadir y de exponenciarse tanto como lo estamos viendo ahora, él habla de las memes como un virus de la cultura que está instalado en la memoria colectiva de la humanidad. Entonces él tiene toda una teoría que está en toda la teoría del gen egoísta, que habla de la supervivencia, no como especie, sino del gen más fuerte. Y parte de esa supervivencia del gen se da gracias a todo este esquema de memoria colectiva que se traslada y que uno ni sabe por qué, pero la tiene incorporada y sabe que la tienes que, de alguna manera la transmite. Y creo que un poco eso es lo que pasa con esta cuestión de nuestros tejidos, ¿no? Esa sensación de que esa memoria, no importa que no la tengamos presente lo que significa, no importa que no la tengamos que recordar, no importa que hoy no la tengamos que comunicar. Sabemos que ahí, aunque sea en ese olvido, tiene un destino de seguir estando, de seguir reproduciéndose y de seguirlo pasando. Así que bueno, digamos, por ahí iba siempre el camino, digamos, de esa búsqueda, de esa investigación, digamos, por las teleras. No soy especialista ni mucho menos, sino que, bueno, uno va encontrando sus intereses y tratando de llegar al ovillo. No sé qué, bueno, estas son fotos de lo que hablábamos al principio, porque teóricamente lo iba a plantear después, como la otra manera nueva que lo estamos analizando ahora en base a los estudios de Constanza Taboada y de otra antropóloga, López, bueno, ya me pasa el nombre, que están estudiando esta cuestión de la función de los torteros o de los pesos de hilar en esta cuestión de la economía del don y del regalo y de la comunicación y de las relaciones entre comunidades. Ceci, perdóname, ¿está Valeria Paz Fornes con su mamá, que es santiagueña, y que vino a escucharte porque es santiagueña? Ah, qué lujo, sí, Si quiere, si doña Paz quiere decir algo, doña Isabel, ¿no? Sí. Vale, puede decir lo que quiera, te abrimos el micrófono si tiene ganas de comentar algo como protagonista de todo esto que Ceci también cuenta. ¿Tenés ganas?
¿Eh? Che, Cami, ¿le abrís el micrófono a Valeria Fornes? ¿Puede ser? Camita. Aprovechamos que tenemos una santiagueña también, otra santiagueña más. Hay varias, ¿eh? Estoy viendo que hay varias santiagueñas. Buenísimo. Sí. O Vale, capaz quiere decir algo. Valeria Fornes, ¿querés decir algo? Cami, cuando puedas. No, si inicia el micrófono, pero me parece que no está iniciando. Ay, 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 qué momento. Ahí ya casi lo tenemos. Porque está lindo. Hay varias santiagueñas, decía. La vi a Cristina Campitelli también. Otro tema interesante que quería ahí estamos, plantear, un tercer punto. Ahí está. Espera, ahí está. Ahí estamos. Sí. Bueno, mi nombre es Isabel Paz, soy criada en un obraje muy antiguo, se llama Otavia. Bueno, hace más de un año estoy sufriendo porque no puedo ir a Santiago. Voy todos los años para la fiesta no para las teleras que quiero ir. Pero bueno. Acá tengo una cobija, tengo dos, pero la otra no la encuentra mi hija. Me está retando que no encuentro la cobija. Sí, una que era de mi padre. Esta es otra. Esta me la regaló mi prima de la banda. Tengo familiares en Loreto. Bueno, Loreto, Tintina, Campo Gallo, como todos santiagueños, viste que andamos desparramados por todos lados. Pero acá vine muy, muy niña, muy de 9 años, y acá estoy, pero siempre mi corazón está allá en Santiago. Voy a ver si este año, que no sé, que se vaya esta pandemia, y puedo ir a ver a mis tías, a mis primas, que las extraño, porque ya soy grandecita. Mi hija acá me tiene cuidado, no me deja salir ni a la esquina. Así que bueno, me encanta escuchar esta tonada, este acento santiagueño. Me extraño mucho. Los quiero. Bueno, gracias por el aporte y seguro va a ir pronto para allá. Acá está lo que quería mostrar. Pero no se ven los colores mucho. A ver. Hizo llorar. Tengo un camino. Y la otra no la encontramos. Sí, la otra tiene... Ya aparecerá. Desde el año pasado estoy fanática de Mamá Antula, tengo el libro, fui durante todo un año a la iglesia de ella, así que bien santigueña, más tiene mi apellido, Paz, así que bueno, las quiero, no las conozco personalmente, pero acá a mi hija, por suerte, siempre le gustó mucho la parte santiagueña y estoy feliz de eso. Gracias, Keke. A vos, a ustedes. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, otra cosita que me gustaba, quería agregar, bueno, es la cuestión de los colores, que ella mostraba las colchas con los colores, y una de las características más fuertes es que son muy coloridas y muchas veces son con dibujos de flores y de formas bastante... digamos, vegetales siempre simplificadas y estilizadas, pero y hay un relato que hace Canal Feijó, que dice en una visita, una de las teleras le pregunta por qué, qué sabe ella de jardines y de colores cuando tiene un paisaje tan agreste y tan desolado, y vive en un páramo, le dice así, la textual dice, si vive en un páramo desolado, y ella le contesta, ¿cómo? ¿Qué sé de jardines si mi cama es un jardín? Y aquí esta cuestión de cómo digamos, con la cultura uno simboliza y trae a la realidad esa cuestión de los anhelos, cómo ese deseo digamos, de vivir una realidad a la que no acceden, digamos, la pueden representar y simbolizar en este elemento que están tejiendo y bueno, esa frase de mi cama es un jardín me parece a mí hermosísima también para relatar esta ¿Sabés qué, cuestión Ceci?
Omar Sí. Mancilla también quiere decir algo, lo dejamos al Omar. Bueno, y después vamos a hablar ya de Santiago, ¿no? De la escena. Sí, sí, sí. Sí, pasamos. Omar quiere decir algo, Cami, si le abrís el micrófono y después ya Ceci sigue con Santiago. Es medio así como parece que hay mucho amor por Santiago, porque tenemos un público santiagueño muy fuerte. Así que Omar Mancilla se llama. Yo tengo mi abuelo santiagueño, así que imagínate, por algo me tira tanto, ¿no? Bueno. Hola, hola. Hola, Omar. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Ceci? Gusto Bien, verte. aquí estamos de 10. La verdad que recién me engancho, pero vengo siguiendo todas las charlas. Quería comentarles algo. La vez pasada he estado visitando por curiosidad. El lugar se llama Taquetuyo y está entre un pueblo, nosotros aquí conocemos perfectamente, Loreto, y un lugar que se llama el 49, ahí pasando antes de Atamisqui, antes de la entrada a Atamisqui, este el lugar que les comento. Y es el lugar donde podemos encontrar la mayor cantidad de teleras en Santiago. Claro. Ellos de alguna manera, si tienen la contestación a todas las preguntas en cuanto a la simbología, pero hacían hincapié en la influencia del Inca, en la astronomía y en hechos muy puntuales como el encuentro, el Raimi, que se llama encuentro, que significa encuentro, el Raimi entre el cielo y la tierra, la chacana, ahí estás mostrando, Ceci, ese baitón, porque se le llama antigua... Sí. históricamente... Baitón le dicen al norte, en la zona del departamento de Figueroa, es como que tiene distintos nombres. Obviamente, eso es lo que decimos. Entonces, siempre todas estas piezas muestran toda la cosmogonía o la manera de entender el mundo. Bien. Por eso hablábamos de los procesos de significación, o sea, y cómo muestran la identidad, porque la verdad que, claro, bueno, por ahí trataba de no ser tan específica como clase, pero bueno, es obvio que estamos hablando de que son digamos, como que toda esa manera de entender el mundo está puesta en esos símbolos, en esas formas, que si bien han sufrido esa censura, lo que decía, han sufrido esa censura en la época de la colonia, como en todo el sincretismo y la hibridización que hemos tenido en toda Latinoamérica, de alguna manera se las ha ido disfrazando, claro, para poder expresarse. Se las ha seguido haciendo y, y hasta el día de hoy se las sigue haciendo y es toda la cosmogonía aborigen, prehispánica. Bien. Bueno, gracias Omar por traernos esta expresión. Gracias por el aporte. Y Ceci, seguí con la escena, ¿te parece? Bueno, bárbaro. Sí, para concluir, disculpen, según la zona, toda la zona de la franja del Salado tiene una simbología diferente y una interpretación diferente. Y ahí entran otras cuestiones del por qué también ellas muy celosamente guardan y casi es imposible sacarles esa especie de recetas que no solamente en los baitones, sino en la gastronomía. Nada, los saludo. ¿Qué? Gracias, Omar, muchas gracias. Aquí está, sigo escuchando. Gracias. Y sí, es parte de esa transmisión que es de mujer a mujer, de madre a hija, que es la base de toda esa transmisión, ¿no? Cada familia tiene hasta sus puntos, su determinada manera de tejer que cambian por zonas y muchas veces así hasta por familia.
Y ahora, digamos que la verdad que lo triste es que se está perdiendo bastante, ¿no? Porque todas las generaciones nuevas, digamos, las jóvenes ahora se resisten a seguir justamente porque ha sido un arte muy desvalorizado, así como hablar el quichua, que en el momento que, digamos, se perdió el orgullo, daba hasta como vergüenza hablar el quichua, lo mismo pasaba con las mantas, había como una especie no digo de vergüenza, pero sí de cierta negación de esas raíces, bueno, que ha tenido que ver con toda esta cuestión de esta colonialidad y de esta manera hegemónica de negar las identidades regionales y de creer que lo de los otros es más importante que lo de uno. Y más la cuestión económica, y la verdad que ha estado en peligro de perderse el oficio. Ha habido algunos intentos de generar, digamos, que esa transmisión deje de ser exclusivamente generacional de madre a hija, y se han formado algunas especies de escuelas, de espacios para que se lo enseñe como oficio y la transmisión sea entre mujeres, entre comunidades, y no solamente en esta linealidad de madre, hija, nieta. Y bueno, hoy estamos en esa etapa de transición, en que la mayoría lo que me pasa, yo que lo analizo con el tema de la Juana, sus hijos se han ido a estudiar y han decidido hacer otra vida en la ciudad, buscando otra idea de progreso y de otro bienestar. Y por ahí están las otras mujeres que viven en la casa, le ayudan, y la nietita esta está aprendiendo, pero no sabe qué va a pasar a los 20, si esta chiquita se va a querer quedar y va a seguir tejiendo o no. Digamos, este recambio de ahora, bueno, cada vez es más incierto. La cuestión es que por lo menos las generaciones estas intermedias que están en el campo, digamos, lo están aprendiendo como un oficio accesible de aprenderlo en los lugares más, en la zona. Bueno, seguimos para que podamos ver algo de Santiago, que me preocupa mis colegas que hemos quedado. Bueno, para hablar de hoy, de la escena de Santiago, bueno, es muy difícil porque nos pasa un poco lo mismo que a todas las del NOA, y con estos lugares con tantas contradicciones y con tantos contrastes. Y en el caso nuestro, digamos, como hemos tenido muchas épocas y décadas de gobiernos como el de Juárez, digamos, que han significado un atraso, digamos, porque teníamos políticas culturales totalmente negativas, porque a veces uno dice no hay política, bueno, pero eso es una política mala de que no haya ninguna política para el sector de cultura. Así que es como que nosotros decimos a partir del año 2001, 2004, ha habido como una reactivación, como vuelto a empezar de nuevo. Y a partir de ahí se han logrado muchísimas cosas en una escena que tenía muchas carencias. Y creo que bueno, que si uno trata de ser positivo y de ver el vaso medio lleno, hoy tenemos que decir, hemos logrado muchas cosas como escena, más allá de que muchos que analizan las escenas desde las cuestiones formales, así técnicas, digan, bueno, si no hay universidad, si no hay una prensa especializada, si no hay esto, si no hay aquello, la escena, ¿dónde está? Yo creo que tenemos una escena interesante porque tenemos una clase política en cuanto a actores culturales, en cuanto a productores, en cuanto a lo que se ha ido generando para reemplazar estas falencias que ameritan hablar hoy de todo lo que hemos logrado. Y a mí me gusta marcar cuando hay individualidades que son importantes y que son claves para marcar los cambios. Y yo creo que en el caso nuestro hemos tenido una de estas personas que vale la pena destacar, que es Rodolfo Leñame. Rodolfo es un arquitecto que creo que es el gran gestor de nuestra escena, el gran artífice de muchos de los cambios que hemos vivido, porque él estuvo de secretario de Cultura desde la municipalidad del 2001 y después pasó a ser el secretario de Cultura del gobierno ya de Zamora a partir del 2004.
Y Rodolfo es una persona con mucha formación en gestión cultural, y es increíble cuando las personas, digamos, están en el lugar oportuno, en el momento, con la formación precisa para permitir que cosas sucedan. Porque los artistas con las ganas y con la desesperación de hacer, si no tenemos un interlocutor que pueda hacernos de mediador y generar la dinámica de los espacios, solamente con ganas y con empuje, no se logran. Y bueno, se han generado muchos cambios a partir de esta política, que era por ahí simplemente permitir la coparticipación, o sea, de permitir que el Estado sea un posibilitador de la cultura. Por ahí no es mucho más que eso, pero ha sido mucho más de lo que veníamos teniendo, y creo que se han logrado cosas muy, muy valiosas, muy importantes. Y hoy nosotros podemos analizar que, digamos, todos los artistas que nos hemos tenido que convertir así en todo terreno, en gestores que hacemos de todo, hemos ido generando, digamos, una demanda y logrando con este apoyo desde la gestión institucional que se consigan muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos universidad, pero tenemos una academia, un profesorado, que como nos pasa a todos con esta reconversión educativa, el profesorado está mucho más abocado a las materias pedagógicas, a la formación de docentes, no dinamizan el espacio en cuanto a la reflexión, a la producción de conocimientos, a traer gente de afuera, lo que nos pasa en muchas provincias sin una universidad de arte. Sin embargo, esta falencia, digamos, de alguna manera, se ha ido reemplazando con traer lo que conocemos como clínicas. Como clínicas, en un principio eran armadas así de las que estaban trabajando en ese momento en forma independiente. Después, eso a partir del año 2006 más o menos, empezamos con después las clínicas del fondo, que también tenía que ver con las vinculaciones entre los artistas con otras provincias, entre los gestores, en el caso de Rodolfo, aprovechar todas sus vinculaciones con personas que también eran claves en otros lugares, y que nos han permitido generar muchísimos intercambios, eso de traer gente de afuera, de poder ir, que es lo que creo que enriquece a todas las escenas, podernos, no solamente el tema de seguir capacitándonos, sino también intercambiar experiencias, ver qué se está haciendo en otros lados. Y bueno, se ha ido reemplazando en alguna manera esta cuestión de la formación por ahí. Después, mucha obra en espacio público, mucho trabajo en festejos de las fiestas de la ciudad, o sea, ha cambiado como toda la dinámica de la ciudad y de la provincia en la cuestión de cultura, y también con ese concepto de que la cultura es un trabajo, y de que los artistas, los músicos, los pintores, los actores, es un trabajo que tiene que ser pagado, tiene que ser reconocido, porque aporta la calidad de vida, porque aporta la construcción de ciudadanía. Entonces, esta cuestión ya desde cambiar el modo de relacionarnos, digamos, y bueno, y ha ido siendo un proceso que por ahí la primera década ha sido de aprendizaje, y creo que en esta segunda década, a partir de 2010 hasta el 2020, ha sido ya de mucho más afianzamiento, y con instituciones también más sólidas. Nosotros tenemos desde por ejemplo, desde el año 2010, el famoso Centro Cultural del Bicentenario, que es un edificio impresionante de primer nivel, que en su momento, me acuerdo cuando se lo inauguró en el año 2010, tenía la misma iluminaria que tenía el MoMA de Nueva York y la Tate Gallery, o sea, a ese nivel de infraestructura. Yo creo que tuvo sus falencias en la parte de gestión, eso, porque justamente no ha estado dirigido con las personas que tenían la capacitación en gestión cultural y la manera de que los artistas también se sientan representados, pero gracias a Dios, 10 años después, o sea, hoy ya estamos con una dirección, con Cristina Campitelli, que es una gestora, una artista que
entiende lo que es un centro cultural y un museo para los artistas de la provincia también. Así que creo que hoy está cambiando un poco la dinámica de un espacio hermoso que un poco lo hemos tenido, por así decirlo, medio desaprovechado. Después, lo interesante es también a partir de principios de la década, de principios del 2000, hemos formado, tenemos una asociación de artistas plásticos, que eso comparando cuando hablamos con artistas de otras provincias, que eso nos permite una cierta fortaleza de los artistas en cuanto a que alguna representación y algunos objetivos logramos en esto, en la mediación con cuando hay que cosas para, digamos, para el bloque de artistas, digamos, podemos facturar a través de la asociación, los artistas, digamos, más allá de la personería jurídica, de que podemos presentarnos en determinados lugares, tenemos la posibilidad, digamos, económica de resolver un problema cuando hay que cobrar una obra, cuando hay que vender, cuando hay que hacer un trabajo. Así que en eso hemos logrado, digamos, algunos avances comparando con otras provincias que vemos que no lo tienen. Y después, a mí me importa destacar, digamos, esta cuestión de la autogestión, ¿no? De esto de que nos tenemos que disfrazar de todo para hacer lo que nos toque hacer y en mi caso, bueno, digamos, somos una generación de mujeres que hemos empujado y que hacemos mucho de un grupo, lo que vos decías al principio, que nos toca hacer de lo que sea y hay que hacerlo porque si no, por ahí las cosas no se hacen. Pero creo que es lo que pasa en la mayoría de las escenas del interior y no estamos tan organizados y con todo tan resuelto, digamos, como en otras escenas. Y después, bueno, ver que el tema del arte contemporáneo, cómo se ha ido instalando, digamos, en nuestra escena, al principio con mucha resistencia, tanto del público como de la misma comunidad, digamos, de artistas, siempre cada vez desde un grupo más chicos como que se ha ido ampliando, porque por ahí son, digamos, tenemos que pensar que son sociedades mucho más tradicionales, con esquemas más formales, mucho más conservadores. Entonces, y Santiago siempre ha tenido como esa cuestión de defender cierta manera de respetar esa identidad local, porque si nosotros pensamos desde Gómez Cornet, que es nuestra figura más importante, digamos, dentro de la plástica, Gómez Cornet logra esa fusión, digamos, entre modernidad y tradición o identidad local, digamos, decidiendo representar, digamos, estas figuras de Santiago sin dejar de hacerlo a su modo que venía triunfando, digamos, no triunfando, pero venía, sí, instalándose como uno de los primeros vanguardistas a principios de siglo pasado. Entonces, a partir de esa imagen de Gómez Cornet y siempre ese apego a lo local, siempre ese apego y ese amor a la tierra, obviamente, que es real, pero también como que está instalado en el ADN de todos, de que no podemos no hablar de nosotros, no podemos no mostrar lo que tenemos y lo que somos. Entonces eso muchas veces nos ha traído a seguirnos manteniendo, digamos, en ese arte más tradicional, lo que Williams diría el segmento de los dominantes en la escena. Y bueno, y trataré, para no extenderme demasiado, de mostrarles un poco un paneo de la producción, digamos, de los artistas que están trabajando y de la obra que
que me interesaría mostrar como de lo que se está haciendo en Santiago hoy. Comparto pantalla, Sí. Cami. Y paso a la que sigue. Bueno, empiezo un poco con los muchachos, que son los más grandecitos, todavía con esta expresionismo, neoexpresionismo, todavía de finales del, Horacio Abate, Rodolfo Soria, Ricardo Touriño, Mario Cerón, digamos medio que los estoy armando por generaciones, ¿no? Después, bueno, empezamos esta generación de mujeres, ya le seguimos abajo en el tiempo, todavía no somos las más viejas, estamos ahí estamos en el medio. Pero bueno, aquí estamos, seguimos como, aquí tenemos que seguir defendiendo el cupo femenino y el trabajo de las mujeres y la lucha de la verdad que, bueno, Elda Munar, también una gran artista, gran gestora, súper importante en nuestra escena, porque la verdad que la Elda es como la figura también de la artista gestora, todoterreno, con un motor que nos lleva puestos a todos. La gran dibujante, esta es una obra dentro de las que tiene como más contemporánea, por ahí a la Elda más le define en sus dibujos, pero bueno, cada uno aquí ha mandado la obra con la que quiere ser mostrado. Pero tiene que ver con la imaginería de las vírgenes y de los religiosos, todas esas son estampitas en la cabeza de imágenes religiosas, tipo de exvotos. Bueno, esto es una obra mía, también que tiene que ver, bueno, con los hilos y los tejidos y una especie de bordado en la pared. Esta es la obra que está en la muestra en el Congreso de Tucumán, en la de los 200 años de la independencia. Es una obra en madera de más de 2 metros y pico. Blanca Castiglioni, pintora, gran colorista, está preparando ahora una muestra. Rosana Montenegro. Vemos que toda la paleta es como que se han ido saliendo de los tierras, han ido corriéndose de los colores que siempre han caracterizado, digamos, la pintura de Santiago, y hoy están como en una explosión de cambio de paleta, digamos. Fernanda, esto es una obra textil de Fernanda, también es pintora, pero esto es una obra textil en la muestra que le ha curado Quequena el año pasado, aquí en el CCB, una hermosa muestra. Así que también la Fer me mandó esta obra que quería mostrarse con esto. Bueno, y hasta aquí vendríamos como obviamente no estoy mostrando a todos, ¿no? Pero bueno, trato de agrupar y mostrar como grupos. Y después viene la otra camada de los changos más jóvenes, changos y chicas. Esta es una obra de Enzo, que también es un gran pintor para mí, pero bueno, esta última obra del año pasado, de la macrisis, de los paquetes de arroz, una obra más conceptual. También artistazo, Enzo. Omar, que ahí está acompañándonos Omar, obra en la que vemos que trabaja con la imagen de la Urpila, que es la figurita de Gómez Cornet, resignificando todo ese, con ese personaje, como él a través de esa cita logra su obra. Amalia Martínez Gramajo, que también trabaja con imágenes de la fauna y de la arqueología, las mezcla y elabora toda una obra mucho con trabajo digital. Amalia también es de nuestra generación, pero perdón, se me coló con los más chicos. Pipo Russo, también un artista joven, muy polifacético, que va de la escultura a la pintura, al dibujo, un chango muy, digamos, promete mucho, ya es un gran artista y es medio el mimado de las viejas, porque lo vemos que tiene mucha polenta. Sí. Paula Rojas,
Paula, igual que Enzo, ganaron un premio de la fundación. Esa es otra cosa que no he nombrado. Hemos tenido un salón muy importante, digamos, que se lo valoraba mucho por los premios muy altos, que es el de la Fundación Cultural, que ya no existe más, que es uno de los señores estos que figuraban la semana pasada como de los grandes fugadores de dólares al exterior. Sí. Bueno, aquí tenía mucha resistencia por la cuestión ideológica, así que no era tan aplaudido, pero sobre todo porque muchos iban cambiando digamos, empezó como muy tradicional, hay años que era contemporáneo, ellos mismos después censuraban los premios porque les parecían escandalosos, entonces los hacían corregir o tapar. Bueno, ha llevado como su tiempo de acomodarse hasta que los últimos años ya se ha instalado con mucha más fuerza, pero bueno, fundamentalmente por el valor del premio, porque siempre estaba como mucho más arriba del resto. Pero era plata de la ley de mecenazgo, que era plata que no pagaban impuestos y la usaban para esto. En buena hora para los artistas, pero bueno, ya no está más. Después María Daoud, también una obra muy autorreferencial, que trabaja con el tema de las mujeres. Me interesaba mostrarte para que la conozcas, Kekena, porque... Me encanta María, me encanta. Una obra, sí, muy interesante con el tema de lo femenino. Bueno, Florencia Varas, una artista también muy jovencita, que trabaja el tema del cómics, del manga, y metiéndole siempre con un poco del pop, y metiéndole siempre, por ejemplo, Seco es una marca de gaseosas de aquí de Santiago, entonces siempre metiendo productos nuestros en esta imagen pop, neopop. Luciana Zurita también es una obra que uno la vería como muy afincada en lo nuestro, en nuestra tierra, en nuestro paisaje, sin embargo, súper contemporánea y jovencita. Álvaro Serrano también, uno de los más chicos, dibujante, increíble. Y después, bueno, los colectivos, que me interesa hablar de los colectivos de arte contemporáneo. Uno es en el que yo también participo, porque yo estoy en la asociación, en Orquídeas y en Encontrartes, que bueno, el chivo lo tengo que pasar porque estoy en todas, así que no puedo no contarlo. Pero bueno, Orquídeas y Avispo hacen Rizoma, un colectivo que nos formamos así, empezando a estudiar, a leer, y somos, la mayoría siempre somos, mayoría de mujeres y un varón. Y en este caso, nuestro avispo es Rodolfo Leñame, este arquitecto que les decía que es el gestor, que es el gran dinamizador de nuestra escena, que en el fondo es otro artista como nosotros, así que Rodolfo también forma parte de este colectivo. Y esta obra que se llama Mannequin Peace, es una obra que hicimos con la que ganamos el premio Faena y Sitios Tangentes en Tucumán, que era un poco un reclamo a la contaminación que las industrias tucumanas, sobre todo lo de la zafra, perdón, ¿cómo se llama? Las azucareras, tiraban todos los desechos del azúcar en el río, y como el agua llegaba contaminada, que llegó un momento que desapareció totalmente todos los peces en el río y en el dique. Y bueno, hicimos esta obra que es el mannequin, que es la figurita esta de Bruselas que orina y que se llama El agua que beben los borrachos de París, que tiene, entonces nosotros trabajamos esta cuestión de cómo le pusimos a la fuente Vilseco, que es la Seco, que es nuestra gaseosa de manzana que tiene el color de la orina, y aquí se ve la fotito que estamos todos, y hacíamos una performance en la que todas así, con cosas, todas señoras muy coquetas, muy amorosas, muy amables, les invitábamos a la gente a brindar, y las jarras eran el papagayo, la jarra esa que usan para orinar para los enfermos. Entonces con eso les servíamos la Vilseco, que parecía una orina, y muy amablemente en Tucumán los invitábamos a la gente con música y todo a brindar, a hacer un brindis y a bailar. Y la gente quedaba medio desconcertada, pero si esta agua bebemos en Santiago, es el agua que nos mandan ustedes y esta agua bebemos allá. Bueno, fue una obra que para nosotros fue muy importante, sobre todo por la estética, por el tema del juego, de la ironía y sobre todo, bueno, la denuncia tan fuerte.
Después otro colectivo que también es bastante importante y que también tiene mucha repercusión afuera es Osobuco, que es el del que habló el otro día María Rocha. Mantera Galería es la galería de María que trabaja con el colectivo Osobuco, con la obra de Osobuco, digamos. Mantera comercializa la obra de Osobuco. Y esta es una imagen, digamos, de las obras de Osobuco, que es básicamente una obra textil, de mucho colorido, también así muy barroca, que juega con la ironía, con el desparpajo, con digamos, satirizar y toda la cuestión de la religiosidad, de los prejuicios sexuales y de esta cuestión tan conservadora que tiene nuestra sociedad. Y bueno, después sí hay varios otros colectivos, pero bueno, la otra situación que me interesa mostrar es la de Encontrarte, que es también un grupo de artistas que planteamos una idea hace 16 años, en el año 2014 empezamos, y de hacer todo un encuentro de arte en espacio público que empezó a todo pulmón, con mucho esfuerzo de nosotros, y después se fue instalando como una propuesta financiada por el Estado, el gobierno y la municipalidad. Comenzaron a ser parte, digamos, a sostener el proyecto económicamente, y hoy está instalado como una actividad de la ciudad imperdible en el mes de diciembre. Y la característica del Encontrarte es que se hace en peatonal 4, 5, 6 cuadras según la energía que tengamos, y se hacen escenarios donde se actúan músicos, teatro, baile, se exponen obras de los artistas visuales en la calle, pinturas, esculturas, se ponen paneles, y es una zona de confiterías. Entonces todos los restaurantes y confiterías en la calle Roca, que es la zona, digamos, como social de la ciudad, se transforma en esta especie de museo a cielo abierto. Porque cuando empezamos, digamos, hasta el 2004, bueno, unos años antes, en lo que hablaba de la época del juarismo, el museo era una especie de comité de unidad básica de la política. Era para juntar gente para que vayan a los actos. El museo prácticamente no existía, estaba alejado del centro, en lo que había sido teóricamente la residencia del gobernador, y el museo era un lugar para la gente era totalmente extraño. Había una distancia entre el ciudadano, digamos, y la posibilidad de acceder al museo y a las obras muy, muy lejana. Entonces, como artistas decíamos, tenemos que cambiar esa relación con el arte, tenemos que acercar a la ciudad, al ciudadano común, a que conozca lo que se está haciendo. Entonces nos pareció primero repiola, bueno, cortemos una cuadra, cortemos la calle y hagamos una noche, pongamos el museo, por decirlo, nuestra exhibición en la calle. Y bueno, todos los artistas se engancharon, y esa propuesta de música, y bueno, siempre era todo a pulmón, que los músicos nos cobraban 2 mangos, la municipalidad nos cortaba las calles, y bueno, y hoy es un evento que ya en septiembre la gente nos empieza a preguntar cuándo es el Encontrarte, los músicos piden estar porque es una vidriera, se convoca, que hay días que no se puede caminar, son 4 o 5 cuadras en las que no se puede caminar de la cantidad de gente. Y bueno, obviamente que jugamos con esta cuestión también del espectáculo, de la salida recreativa, de lo social, pero el motivo fundamental con el que empieza, y hoy sigue siendo el núcleo que aglutina todo, las artes visuales, porque en el fondo todo es un pretexto para hacer una exhibición de artes visuales. Así que, bueno, a pesar del calor, el Encontrarte es en diciembre, en esa época que suele ser un infierno, una sola noche en la avenida Roca, pero vale la pena venir a vivirlo. Listo. Cami, dejo de compartir, no sé ahora qué tengo que hacer. Gracias, Cami, cada vez más aceitado esto. Ah, perfecto.
porque yo me cierro el micrófono para no producir ruido. Ahora bueno, sí. Ceci, hermoso. Listo, no sé si, ¿qué más? Bueno, hay como mucho interés, muchos comentarios. Mané hizo una acotación también de lo que pasa con la randa, muy parecido al laburo artesanal en la ruta del tejido de Tafí del Valle. Sí. Sí, te menciona gente, todo el trabajo que está haciendo Ale Misraji, sí, Lucía Galíndez, bueno, no quiero no nombrar gente, ¿no? O sea que hay como realidades muy parecidas parecidas en todo el norte, sí, obviamente. El tema, aparte el tema del tejido nos une, te imaginas, viene de la tradición andina, de los incas, todos estamos emparentados con eso y aparte, ancestralmente, en todas las culturas, el tejido era parte de una actividad necesaria de abrigo, de cubrirse, sí, la primera de arquitectura, le dicen. Así que la tenemos todos incorporadísima. Y también está Celeste Gómez, que entiendo que tiene que ver con Santiago también, es una artista, y Celeste, que vive acá en Buenos Aires, dice las muñunas, y también dice que ha tomado seco con tinto, con vino. Ahora, gracias a Marley, la seco es más famosa, porque ahora ya se distribuye en todo el país y Marley le hace la propaganda, así que por ahí acuérdense de Santiago, esa es Santiago. Ah, bien. Lo que también me pareció muy lindo es el panorama de Santiago armado por generaciones. Otra vez, me parece que este es el gran debate que tenemos que dar, que es el arte argentino, que incluye el arte argentino. Cómo se puede hacer circular producciones regionales, situadas, locales, sin que pierdan su sentido, ¿no? Es una discusión que estamos dando también de cómo poder armar una estrategia local y regional sin que se pierdan las singularidades y los contextos, porque sostener la identidad también es muy difícil. Claro, y yo creo que por eso cuando empezamos a hablar de los descentramientos y de dónde estamos y cómo nos miramos, y bueno, y siempre, obviamente, nosotros no somos tan importantes como Tucumán, obviamente estamos lejísimos de Buenos Aires, bueno, pero tenemos nuestras ventajas, tenemos nuestras singularidades que son muy valiosas, y lo que hay que hacer es atraer una mirada hacia esto, que esto es diferente y está bien que sea diferente, porque no tenemos por qué ser todo lo mismo, y podemos, digamos, ser lo que yo siempre, bueno, esta cuestión de que decimos, poder llegar a ese equilibrio entre lo local y lo universal y poder hablar de nosotros en lenguajes tan actuales, pero no dejar de que cada contexto se represente a sí mismo de la manera en que lo siente. Exacto, exactamente, y que haya posibilidad de convivencia de escala, ¿no? Hoy la escala convive lo íntimo con lo global. Claro. Estamos discutiendo, más que nunca, estamos atravesadísimos por una pandemia que es global y sin embargo las soluciones y los modos y las representaciones son locales de la pandemia, ¿no? Claro. Cada cultura, y al mismo tiempo hay un mestizaje el tema me parece que es cuando el mercado termina como imponiendo una sola lógica, una sola agenda, una sola forma de producción cultural. Me parece que eso es lo terrible, ¿no? Pero si lo tenemos claro, y yo creo que la escena de Santiago es una escena hermosa, súper madura. La experiencia mía en los 2 años pasados que estuve ahí es que es un lugar donde la gente tiene, aparte, muy buena mezcla, como vos lo mostraste, de generaciones. Esto de que están los pendex, y están... Que no son tan pendex, pero se hacen. No son tan pendex, se hacen los pendex. Nosotros asumimos que somos las madres, pero hay algunos que andamos ahí cerca. Sí, totalmente. Y hay muy buen diálogo y muy buena construcción de campo, así que muy parecido también a lo que yo escuché de Diana Guzmán de La Rioja, ¿no? Sí, por eso yo me siento tan identificada, porque todas vivimos lo mismo y sufrimos cosas parecidas y bueno, disfrutamos cosas parecidas también. Y también quiero decir que, bueno, ya habiendo tenido La Rioja, Catamarca, Santiago, Tucumán, Santiago con 2 casos, tuvimos algo de Flor Califano también,
Quiero decir que, bueno, es una escena, el NOA la rompe, es una topadora hermosa. Así que bueno, nos iremos pronto, viste que el NOA es una de las sedes del campamento, del busto. Ay, aquí son los mejores campamentos. Vamos a ir para allá. Ya tenemos experiencia nosotras. Ni hablar. Sí, es muy power el NOA, ¿no? Es algo que late. Vos fijate cómo lo vi yo en los grupos, ¿no? Hoy estaba la Ceci, entonces Diana Guzmán estaba diciendo, vamos al NOA, Mané, ¿no? Cómo se apoyan entre ustedes, cómo han construido camaraderías y sororidades muy interesantes. Así que bueno, gracias, Ceci. Sí. Vínculos, sí. Bueno, es la estética vincular que acá decíamos, ¿no? Sí. Una estética que construye relaciones horizontales, que vincula, que abre el juego, que piensa en espectadores posibles, en públicos, en audiencias, que trabaja tanto la gestión como la práctica artística, como la práctica educativa, como la práctica comunitaria. Son esos como 4 lugares donde no podemos sacar los pies de ninguno, ¿no? Totalmente. Es muy lindo eso. Bueno, Ceci, millones de gracias, la verdad, tenerte era como un sueño que se nos cumplió. Bueno, y gracias a todos por estar ahí, por interesarse. Ha sido un placer. Por favor, esto queda grabado, también transmitimos en vivo, había montones de gente también en el vivo, así que por suerte la gente se está acostumbrando que entra por un lado, entra por el otro. Y bueno, seguimos dándole. Mañana tenemos museos otra vez, tenemos a Silvana Lobay, así que para adelante. Y el lunes tenemos este encuentro de centros culturales de todo el país, federales, para empezar a armar, a pensar entre todos protocolos posibles que nos incluyan artistas, curadores, nos incluyen a todos. Así que está lindo lo que está pasando porque las cuarencharlas empiezan también a ser un punto de referencia. Paula Rojas, linda obra, Paula, ahí está. Roxana Toledo también, saluda, desde Chaco. Decía esto, ¿no? De que empezamos que esto sea apropiado realmente por todos y sea un espacio donde debatir, donde producir conocimiento conversando. Conocimiento horizontal, situado, incierto. Quizás llegó el momento de que abandonemos las certezas, ¿no? Y nos descentremos realmente. Bueno, seguimos mañana, abrimos el micrófono, le hacemos aquel aplauso a la compañera Teruel, con esa obra hermosa aparte que tiene. El vuelo que tienen, Nati, el vuelo que tiene David de Buenos Aires a... ¿Quién está hablando de su vuelo? Buenos Aires. Por favor, llévenme, que no puedo más. Sáquenme de acá, de Cava. ¿Cierto? Gracias a vos, Cris Campitelli, por venirte acá a escucharnos. Cuando quieras tenés el espacio que necesiten. Vos, todo Santiago, muy buena tu gestión, muy importante que haya mujeres al frente de la gestión. Ustedes saben que yo soy femininja y cuantas más compañeras, más felices vamos a ser todos. Tengo esa mirada sesgada, feminista, hermosa. María Daud, me encanta tu pintura, me encanta tu pintura. Más ando por ahí, más ganas tengo de ver arte de ustedes, ¿no? Mané Guantay, te quiero. Mané, amamos a Mané. Vamos a seguir remando. Saben que ayer terminé llorando, porque es fuerte esto, es fuerte saber que estamos construyendo aparte con otras reglas, ¿no? Con reglas amorosas, que se trataba de eso, Todo lo demás no importa, pero la cuestión tiene que ser amorosa y de buena leche. Así tenemos que construir los campos culturales, artísticos. Bueno, sí, Trehuelina, te quiero acá, te quiero dando una masterclass de ilustración, Trehue. Amalia de Yaguareté, que estuvimos ahí comiendo pollo, ¿se acuerdan? Que compramos los pollos en la ruta, uy, las cosas. Y ese vino que me dieron. Tienes que volver a Santiago, Keken. Sí, no aguanto. Chicas, hace 5 meses que no salgo de Buenos Aires y estoy al borde del ataque de locura, imagínense. Aquí está prácticamente levantada la cuarentena, estamos en fase 5. Lo que pasa es que no puedo salir de Cava.
Ya podemos circular libremente nosotros por la ciudad, desde ayer. Sí, 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 pero sabés que no puedo salir porque tengo varias amigas que me están diciendo, venite acá, escribir así. Total es lo mismo dar clase. Yo doy clase online ahora, ponele. Claro. Es lo mismo irme a dar clase. Me voy a tu casa, Ceci, me quedo en Santiago escribiendo, pensando, recorriendo talleres y dando clases desde allá. Pero las fronteras están cerradísimas, ¿no? No dejan entrar. No puedo salir a General Paz. Sí, sí, sí. No, y aquí no quieren que entre nadie, así que estamos en la misma. Está bien, ¿qué tenemos que ir los porteños? Ni hablar. Acá están todos los giles corriendo, ¿viste? Pidiendo libertad. Yo no puedo creer esta ciudad. Siempre de espalda al resto del país y de espalda al resto de Latinoamérica. Siempre los porteños en cualquiera. Sí, Trehuelina, ya estén arreglando Sebas y Cami para que Trehue venga a darnos una clase de ilustración, de dibujo de redes, porque Trehue sabe mucho tiene un Instagram muy lindo. Sigámonos en las redes, acompañémonos en las redes, todo desde las cuarencharlas. Trehue, sos una grosa, sos una referenta, total. Bueno, amores, vamos a cocinar. La frase que siempre digo hasta ahora, que me agarra el hambre. Gracias de nuevo. Sí, te queremos. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Bueno, Sebas y Camis, ya estamos, ¿eh? Sebas y Camis, ¿me escucharon? No puedo más. Gracias. Hoy fue un día de Zoomes. Gracias por el sostén. No les he agradecido públicamente, pero Seba y Cami desde esta mañana que me están ayudando.